Nacional Radio os trae El Cuartelero, con el general Agustín Rossetti y David Díaz Cabo, vuestra hora de historia militar y geoestrategia. Buenas tardes, amigos del Cuartelero, bienvenidos otro martes más a un programa a vuestro programa sobre historia militar, geoestrategia y geopolítica. Hoy estoy yo solo aquí, no está el general, y vamos a seguir charlando sobre lo que son los ejércitos. En el último pues hablamos del ejército de tierra, vamos a seguir extendiéndonos un poco más, sobre todo en lo referente a los vehículos. Es algo que, bueno, sé que a muchos de vosotros os gusta, el tema de los vehículos del ejército de tierra, los actuales, los que están todavía en funcionamiento. Hablaré de alguno así un poco que estuvo antes, por darle un poco de contexto, pero no toda la historia de los vehículos del ejército de tierra, que nos daría para 2 o 3 programas, y eso quizá pues más adelante lo hagamos aquí en el Cuartelero. Pero íbamos a ver, como continuación al programa anterior, que era la organización del ejército de tierra, pues vamos a centrarnos un poco en lo que son los vehículos, y en siguientes programas pues hablaremos sobre el ejército del aire y la Armada Española. Recordaros a todos que le deis ahí al like, me gusta, suscribiros al canal del Cuartelero y a Multicanal Radio, es gratis. Y así pues podéis estar a la última y nos ayudáis a que todos estos programas pues salgan adelante, y eso pues nosotros os lo agradecemos, obviamente, claro está. Y vamos a empezar con los vehículos tanto de ruedas como de cadenas del ejército de tierra. Muchos son comunes al resto de las Fuerzas Armadas, pero hoy vamos a ver un poco por encima algunos de ellos, incluso algunos de la Armada y del Ejército del Aire que tengo aquí. Todo lo que yo voy a contar, mucho más extendido, está en uno de mis libros. Hoy me toca hacerme autopublicidad. El libro es Ruedas y Cadenas del Ejército Español. Se centra sobre todo en los vehículos, tanto los de ruedas como los de cadenas, vehículos logísticos, los vehículos de combate, bueno, cosas que habitualmente hay bastantes libros sobre los tanques, los carros de combate y los blindados, pero no tanto sobre los camiones, los jeeps, los Land Rover y los vehículos logísticos. Pues todo esto nadie lo trata, o que yo sepa, nadie ha escrito nada sobre ello. Pues bueno, está ese libro mío, que es un compendio de todo, es una buena guía que se centra sobre todo a partir de 1953, los vehículos que llegaron a partir de la ayuda americana y ya los de producción nacional, los que hemos ido comprando hasta la actualidad. El libro pues lo tenéis a la venta en Amazon, y el que le interese está en color. Son casi 200 láminas y yo creo que 300 y pico páginas, y bueno, ahí está todo, con cosas muy curiosas y parte de mi experiencia militar ahí reflejada. O sea que son cosas que no vais a encontrar en otro lado, a no ser que hayáis hablado directamente conmigo de alguna de mis anécdotas, pero eso las tenéis ahí. Obviamente hay cosas que en otros lugares los podréis encontrar, porque claro, hay que hablar de todas las generalidades de los diferentes vehículos. El libro está todo hecho a base de láminas, que es lo que vamos a ver ahora aquí, como estas. Vamos a empezar por el M113. El M113 es el blindado portapersonal básico. Anterior a este fue el segundo blindado portapersonal, o tercero, bueno, de cadenas es el segundo que ha tenido el ejército español. El primero pues fueron los semiorugas M3 y M5, los típicos semiorugas de la Segunda Guerra Mundial, que nos llegaron aquí a partir de los años 50. Pues este nos llegó a España en 1964, con la segunda prórroga del Tratado de amistad con los Estados Unidos, pues nos llegaron aquí a España. Los M113 hemos llegado a tener hasta 1000 y pico, casi 1200 de ellos. Actualmente nos quedan unos 800, nos quedan bastantes menos. Vehículos muy, muy fiables, son un juguete, 11, 12 toneladas de peso, pueden llevar un pelotón de 11 personas, se reparan fácilmente,
muy manejables en el campo y muy fiables, como decía. Para mí es un vehículo blindado excepcional. Obviamente, pues su blindaje es ligero, 11 milímetros, bueno, 23 milímetros de aluminio, equivalente a 11 milímetros de acero, pues para armas ligeras, 7,62 y metralla. No son vehículos de combate de infantería. Estos son APCs o TOAs. En España es Transporte Oruga Acorazado, o en inglés APC, Armored Personal Carrier, que es transporte blindado de portapersonal, que están destinados, a la doctrina de aquellos años, a ir hasta el frente, llevando al pelotón de infantería dentro, bueno, al personal que lleve, en general pelotón de infantería, lo llevan hasta el frente y a 200, 300 metros de la zona de combate desembarcan los infantes y hacen el asalto a pie. El vehículo se queda atrás y les protege pues con la ametralladora que solía llevar encima, la Browning de 12,70, 12,7 milímetros, o los que veis películas americanas, la ametralladora del calibre 50. Esa es la misión del M113. Después de él llegaron en los años 80 los vehículos de combate de infantería, los Bradley o los Pizarro o los BMPs soviéticos, que eran VCIs o en inglés IFV, Infantry Fighting Vehicle, que esos son vehículos destinados a llegar hasta la propia línea de combate. No dejan al personal a 200, 300 metros, sino que llegan hasta la trinchera enemiga, vamos a decirle, o el edificio donde está el enemigo, y la infantería combate desde él, e incluso pues, se baja si necesita bajarse, pero si no, combate desde el propio vehículo. Llevan torres con cañones más potentes, incluso misiles contra carro. Después veremos nuestro VCI, que es el Pizarro. Pero el primero fue el M113, que llegó a España en 1964 y todavía está aquí. Por ejemplo, España tuvimos en los años, a comienzos de los 80, España teníamos, bueno, vamos a ver en general los vehículos, pues a hablar un poco de ellos, ¿no? Pero tenía unos 1.000 coches, el ejército de tierra, unas 200 ambulancias, camiones ligeros todoterreno unos 2.500, camiones aljibe 180, camiones cisternas unos 80, camiones taller 40 de ellos, camiones grúa 25, volquetes 30, vehículos ligeros tipo Land Rover o Jeep 4.500, vehículos ligeros intermedios tipo Dodge unos 3.000, ambulancias todoterreno unas 300, camiones todoterreno de 2,5 toneladas, que solían ser americanos, unos 2.600, camiones todoterreno de 5 toneladas unos 800, que también solían ser americanos. Camiones Pegaso que acababan de, bueno, llevaban solo unos años, los Pegaso todoterreno unos 3.000, unos 1.200 remolques, tanto para vehículos ligeros como para pesados, aljibes unos 250 de remolque, BMRs, que después los veremos, vehículos blindados de ruedas 1.370, vehículos de exploración de caballería BMR 138, TOAS, el M113 1.195, morteros en total unos 1.281 milímetros, de los que 767 iban sobre vehículo, 400 de 120 milímetros, de los que 190 iban habitualmente sobre el M113. Después veremos que se intentó montar en los BMR, pero no funcionó, la suspensión del BMR no aguantaba. Carros de combate, que es lo que más o menos todos conocéis, pues en los 80 teníamos 299 AMX30, 181 81 M48 A5, la versión más moderna del M48, 375 M47 y 36 carros ligeros M41. Después nos llegarían los M60, nos llegarían los Leopard 2A4, los Leopard 2E que tenemos hoy en día, y en artillería teníamos unas 684 piezas remolcadas, autopropulsadas unas 180, piezas de costa 134, lanzacohetes 12, ahora tenemos 0, esperemos que nos llegue más, 274 cañones antiaéreos de 40 milímetros, 92 cañones antiaéreos de 35 milímetros y 365 antiaéreos de 20 milímetros. Y armas contra carro, pues teníamos 442 lanzadores o puestos de lanzamiento de Milán, y 654 cañones sin retroceso de 106 milímetros. Bueno, no voy a seguir ya hablando de más de ellos, pero bueno, este es el M113. Un vehículo, aquí veis uno, todos estos son dibujos míos,
pues con los simbolitos de diferentes regimientos, tal. No voy a entrar en eso, vamos, el que le interese más todo el mundillo, todo esto en el libro pues está explicado, los simbolitos que llevan en cada época y por qué, y su historia, y bueno, viene todo un poco las curiosidades. Por ejemplo, este es curioso porque este lleva aquí la placa base y este sí lleva dentro el mortero de 120 milímetros, la placa pues iba aquí de lado y si se ponía en el suelo, pues se quitaba la placa y se podía sacar el mortero y ponerlo en el suelo. Y está camuflado, realmente nosotros camuflados lo tuvimos unos años solo con unas divisiones pentómicas que le llamamos, que un día hablaremos de ellas con el general, pero en España raramente los vehículos iban camuflados, se pintaban de color verde, por ejemplo es el verde americano con el que se recibía, después con el tiempo se pintaban el típico verde español, que es este que vemos aquí, y este camuflaje realmente se hacía con barro. Ibas de maniobras y se echaba gasolina a los soldados con la mano, un trapo, distribuían gasolina por el vehículo y después le tiraban polvo, barro, se quedaba pegado, o muchas veces solo hacías las manchas con gasolina, ponías el bicho a funcionar y en cuanto llevabas 5 minutos levantando polvo por el campo, se quedaba pegado y ya tenías el camuflaje hecho y además de justo del terreno por el que te movías. Es, bueno, una improvisación muy española. Otra imagen del M113 con diferentes variantes. Esta es la versión de mando M577. Este se empleaba y se emplea, es el puesto de mando de la artillería. Aquí es donde se calculan los datos para las baterías de artillería. Aquí está el sistema de cálculo, los ordenadores, las mesas de cálculo, y también sirven de puestos de mando para las unidades de infantería mecanizada. Esa es la infantería que va con blindados, con carros de combate y con M113 o pizarros. Los pizarros tienen su propio vehículo de mando, pero vamos, es un puesto de mando móvil y también para las unidades de caballería. Y este de aquí abajo es el M548, que es un vehículo, un camión, el M113 camión, podríamos decir, realmente es un transporte de munición. Lleva un toldo, aquí lo dibujé sin el toldo para que sea porque lleva un polipasto dentro, una grúa, vamos a decir, ¿no? Lleva un polipasto para cargar y descargar habitualmente pues lleva munición y lo que uno quiera se carga y se descarga y ya está. Es un vehículo de municionamiento que suele acompañar a los blindados, sobre todo a la artillería autopropulsada, a los M109 que tenemos en España. En el año 65, después vamos a ir por orden de llegada a España, todas estas cosas. En el 65 llegó a España el primer carro de combate, digamos, más moderno, teníamos el M47, que nos llega en los 50, pero después nos llega el M48, que ya es mucho mejor vehículo. El primero es con el cañón de 90 milímetros, la ametralladora arriba con esta cúpula, y bueno, el típico chasis que era similar al del M47. Lo dibujé con el camuflaje que llevaron en el Sáhara, cuando fueron al Sáhara español en el año 75, pues lo dibujé ahí. Después nos llegó al año siguiente, en el 66, el M40, realmente nos llegó primero el M48A1, una versión más moderna, y en el 66 nos llegó el M48 pelón, el más básico, que se lo llevó infantería de marina. La diferencia pues que la cúpula es diferente y aquí bueno lo dibujé con el snorkel para el vadeo. Cuando desembarcan pues podían vadear hasta que les cubría pues me imagino que 1,5 metros, 2 metros de agua y bueno podía navegar, ¿no? El cañón era de 90 milímetros y después aquí en España lo modernizamos en el año 78 al M48A5E2, que es el M48, los modernizamos con una cúpula diferente, un visor de luz infrarroja y de luz blanca, un cañón de 105 milímetros y bueno, mejoras, creo que le metimos motor diésel y tal. Tuvimos pues variantes específicas que están aquí dibujadas, el de recuperación M88 y bueno, una serie de variantes del M48. En el año 69 llegó el Land Rover a nuestros ejércitos. Hasta esa época tenían el Jeep y lo que se podía. El Land Rover fabricado en España, el Land Rover ligero, que era la versión civil. En España realmente es el Land Rover 88, es el corto, y el 109 es el de batalla larga. Lo de 188 y 109 eran las pulgadas que había entre el eje delantero y trasero. 109 pulgadas era batalla larga y 88 pulgadas batalla corta. Aquí está pintado con la típica cocina ARPA que muchos de
los que nos estáis viendo recordaréis de las maniobras. Esta cocina pues era una cocina de campaña que podía funcionar con leña, con carbón, con gas y con gasolina o gasoil. Era una maravilla, bueno, era lo que había, y cada cocina pues podía dar de comer a unas 200 personas. Todos los que hayan pelado patatas en la mili de maniobras conocerán la cocina ARPA. Y bueno, se comía, por lo menos se comía caliente en el campo. Bueno, pues el Land Rover, una versión muy buena, un buen todoterreno. Con los años, obviamente, pues daban sus problemas, sobre todo aquel problema que todos los que los habéis conocido, hayáis conocido, era pillaban aire, y entonces pues había que siempre con la llave aquella, creo que era la 12-13, levantabas el capó, aflojabas un inyector, acelerabas allí y al final salía el aire que habían cogido los depósitos de combustible, que siempre coge aire en los depósitos, y tirabas millas y ya está. Muy buen vehículo. Yo con este he subido por lugares donde no subiría una cabra. Era un buen todoterreno. O como todos los todoterrenos, pues hay que andar con mucho cuidado. También usábamos en aquella época el Jeep Willys, pues lo veremos. Este es el camión que todos conocéis. Todos estos vehículos ahora ya no se están usando, excepto el M113. Este es el primer camión español. Bueno, están los Barreiros, pero el Pegaso, que todo el mundo conoció en la mili, compartió vida con todos los camiones americanos, GMC, Reo, Kaiser, Continentales. Pero bueno, este es el Pegaso 3045. La primera versión era de gasolina y tenía 2 depósitos. Pero bueno, en el libro, que le gusten todas las versiones, están todas allí, pone cómo se distinguían. Tenían esta cabina y realmente procedía de un modelo de DAF, un prototipo holandés de la marca DAF, DAF, que España, pues Pegaso o NASA hizo bajo licencia en cierta parte, y la cabina se pagaba un royalty por cada cabina que se construía. Por eso después ya veremos una versión diferente con una cabina nueva, que es la que inventó Pegaso, aunque se parece la cabina, se la diseñó Pegaso para no tener que pagar el royalty a DAF, a los holandeses, porque claro, cada camión le pagabas una pasta a los holandeses. El resto del camión es muy similar al holandés. Después se empezó fabricando, pues como todo, a medias, y al final se acabaron haciendo aquí en España toda la producción. Un buen camión, un camión muy espartano, fiable también, y un buen camión todoterreno. Los que hayan estado en el ejército durante años los han conocido. Los carros de combate, la MX-30, ya no está en servicio tampoco. En España los primeros llegan en el 70, que son los carros de combate eran franceses, pero nos venían el MX-30, muchos sabréis que lleva un cañón de 105 milímetros, la ametralladora encima, que en España la cambiamos por la MG3, pero los primeros que llegan, que van al Sáhara y van con la Legión, con el tercio Don Juan de Austria, este es uno de ellos, lo dibujé con los colores del Sáhara, van así en color arena, pues este es el Watras que llevaba escrito. Llevaban también una ametralladora, la francesa, la NF3, y un cañón de 20 milímetros, pero España vino sin el cañón, ¿no? Y entonces estuvieron sin el cañón, y con el tiempo aquí le pusimos una ametralladora Browning del 1270 ya en esta versión, que es la modernización. Aquí nos dio muchos problemas, daba muchos problemas sobre todo la transmisión y los embragues de los AMX-30, funcionaban muy mal, era la transmisión aquella famosa Gravina, que el que haya servido con ellos lo conocerá. Yo lo conozco de oídas porque por suerte o por desgracia yo no estuve con los AMX-30, aunque los he visto y he estado montado en ellos, pero no eran mi responsabilidad, ni yo trabajaba en caballería, o sea que no es asunto mío. Pero sí compartí con gente de caballería, y obviamente las maniobras, pues a mí que me gustaban estas cosas, pues iba siempre a ver todos los bichos que podía. Yo hacía turismo de guerra cuando estaba por ahí. Después lo modernizamos en el año 89 con el EM2, aquí por Santa Bárbara, y aquí pues le metieron, ya tiene mejor pinta, faldones protectores nuevos, cambió en parte la torre, el motor, se mejoró mucho y ya funcionaba muy bien. El problema que hubo que después llevaba una ametralladora del 1270, aparte de la que lleva coaxial, y bueno, el carro la gente estaba muy contenta. El cañón la gente también decía que era muy buen cañón. Con amigos míos siempre me dijeron que era muy preciso y que disparaba muy bien este cañón. Tuvo el problema que con los años una brillante mente o una mente brillante
que se le ocurrió que tenía que aprovechar el combustible de aviación sobrante, creo que era JP8 que había en Torrejón, que nos dejaron los americanos a partir del año 90, 91 que se fueron, pues que se podía aprovechar porque era multicarburante y que se podía meter en las turbinas de estos carros, y empezaron a repostarse los AMX-30 con ello y otros vehículos y los destrozó. Ese combustible había que echar un aditivo, que es lo que hacían los americanos para que funcionara con vehículos terrestres, pero en España no le echaron el aditivo. El señor aquel que lo estudió pues no cayó en la cuenta de ello y nos comimos un montón de motores fastidiados gracias al señor aquel. Creo que no acabó en la cárcel y encima le jubilaron con la pensión máxima. O sea que esto es España, señores y señores. Bueno, de este tuvimos versiones que ya no queda ninguna, como el AMX-30D de recuperación o el Roland que está aquí, a ver si sale. Era, da igual, era el sistema anterior Roland, que ya no está en servicio tampoco. Aquí tenemos el Jeep Willys, que en 1900, realmente, aunque es el Jeep de la Segunda Guerra Mundial, no fue reglamentario en España hasta 1974. Llegó después que todas estas cosas que hemos visto. Había la versión corta, que es esta, que es el Biasa CJ3B, y el Biasa CJ6. Antes tuvimos los Jeep originales americanos. Esto los fabricaba, pues, Ebro, los llegó a fabricar, Biasa y más adelante CAF. Bueno, Biasa creo que estaba en Zaragoza y CAF también. Y bueno, es un Jeep Willys con el capó más elevado porque dentro llevaba al principio un motor de gasolina, después ya en el 74, cuando es reglamentario, le meten un motor diésel y por eso era un diésel Perkins, por eso era más alto, muy fiable también, iba muy bien, no era un mal todoterreno. Como yo soy un friki de la Segunda Guerra Mundial, pues en las unidades en las que yo estaba y como tenía a mi disposición bichos de estos, pues mi vehículo personal siempre me cogía uno de estos de aquí, con el conductor, y muchas veces pues el chaval le sentaba al lado y conducía yo. Me gustaba. El Land Rover era mejor todoterreno, eso sí es cierto, pero este no iba nada mal. Había que tener mucho cuidado en los pasos laterales, ¿eh? Eso sí, era inestable, pero todos los todoterrenos realmente, y camiones, lo que quiera, excepto un vehículo de cadenas, el resto hay que tener mucho cuidado en los pasos laterales. Subir, bajar y carretera o pistas no hay problema, pero las inclinaciones hacia los lados son complicadas, hay que tener cuidado con ello. Aquí tenemos la versión modernizada del M47, ya tampoco está en servicio. Este nos llegó en el 75, el carro es del año 51, a España llegó en el 54 más o menos, pero esta es una versión que hicimos modernizada para equipararla más o menos a los M48 que eran de su misma época, y compartió también vida con los AMX-30, ¿no? El vehículo le metimos un cañón de 105 milímetros que en principio creo recordar que llegaron, si no sé, son los del M48, llegaron desde Israel en una compra ahí muy, muy curiosa, y bueno, se le modernizó con un motor nuevo, una dirección de tiro nueva, el cañón de 105, y le pusimos un visor nocturno, que no traían visor nocturno. Hasta ese momento no teníamos visores nocturnos en los carros, el AMX-30 sí, los demás americanos no, y el visor nocturno, pues bueno, se hizo un apaño, y el que llevaba era un visor nocturno para el tirador. El visor nocturno realmente era un visor de un CEDME, un visor de Lenosa, aquel famoso que había para los CEDMEs, un visor pasivo, estilo Starlight americano, AMPI VS1, lo podéis buscar. Pues era eso, un visor pasivo con un alcance, pues bueno, limitado a 200 metros, 250, pero menos de una piedra, porque hasta ese momento no había visores nocturnos. Hablamos del año 75, o sea que, bueno, bien. Estos modelos especiales estuvieron en Cerro Muriano, en Córdoba, y de allí ya se retiraron. Llegamos en el año 79 también al BMR. En esta época sí que fue uno de los pioneros en los vehículos blindados de ruedas. No había por el mundo tantos ejércitos con blindados de ruedas, lo había sacado Francia, estaban a la vez que nosotros, lo sacó Francia con el VAP, y Alemania un poco más tarde con un camión que se parece al BMR y al VAP, que ahora mismo, que es el Transportpanzer, no sé si es el Fuchs, no me acuerdo ahora mismo de la denominación, pero es el Transportpanzer. Vehículos blindados de ruedas, que era para equipar, es la misma misión que cumplía el TOA, el M113, pues la tenía el BMR para las unidades de infantería motorizada.
en vez de ser mecanizada, que va sobre cadenas, motorizada sobre ruedas. Y bueno, bien, fue una gran modernización, un buen vehículo, no es malo, hoy en día tienen muchos años, hay que reemplazarlos ya, blindaje pues para 762 y explosiones cercanas de metralla. Lo mismo, no estaba hecho para ir al combate directamente, sino que son taxis de batalla. Te llevan hasta la cercanía del frente y tú allí después ya bajas a pie. O se quiere reemplazar por el Dragón, pero bueno, el Dragón ya no es un taxi de batalla, es un vehículo de combate de infantería, tiene el doble de altura casi que el BMR y bueno, es otro concepto que a mí no me convence. Yo buscaría el sustituto en algo más similar a lo que es él, obviamente más moderno, con protección antiminas, como puede ser un Piraña 5 sin complicaciones, o para mí más fácil el Patria, el Freccia italiano o el Patria finlandés, el Freccia italiano o lo diré, que es precisamente uno de los que más me gusta. Y ahora nada, siempre cuando me atasco ya no me sale, me saldrá después. Hay otro que también me gusta mucho, al Striker americano o algo similar al Striker, vale también, con protección hasta 1270, antiminas y para mí es suficiente. ¿Por qué? Dices, pues bueno, es mejor que lleve más blindaje. Bueno, sí, es mejor hasta cierto punto. El blindaje ligero hasta 1270, 14,5, perfecto. Algo más gordo no te lo va a aguantar un Dragón ni ninguno de estos. Y ninguno de ellos va a aguantar las armas contra carro modernas. Ninguno. Ni un RPG-7. Da igual que sea el BMR o que sea el Dragón o el Bradley o el que quieras. Eso no aguanta a un RPG. Entonces las armas contra carro no te las va. Yo buscaría algo pues más sencillo, más ligero y que sea un transporte de personal. Para el combate intenso yo emplearía solo cadenas. Eso lo hablaremos en algún programa dedicado a ello. Y aquí, bueno, pues diferentes versiones del BMR. Esto fueron la primera versión que hubo. Después salió la serie 2. Y esto, bueno, aquí la habéis visto todo el mundo cuando fuimos a Bosnia y compañía con pintados de color blanco. Hoy en día empleamos esta misma versión, pero lleva placas adicionales de blindaje. Es el BMR M2, se parece más bien a este de aquí. Y las placas adicionales de blindaje, pues con eso tiene protección hasta 12,70 milímetros. Es cierto que ha dado problemas, tiene mala fama por los problemas que da de conducción, porque si no recuerdo mal, gira el eje delantero y el eje trasero. Con eso consigo un radio de giro muy bueno, pero a veces llevan el motor en el lateral derecho y entonces pues los pesos pues a veces van descompensados y hay que conducirlo con precaución. ¿Ha habido accidentes? Sí, pero todos los blindados de este estilo tienen el mismo tipo de problema porque todos llevan el motor en el lateral y giran los ejes delantero y trasero, incluso algunos blindados giran los tres ejes y suelen tener problemas sobre todo pendientes laterales, como todos los todoterrenos. Hay que tener mucho cuidado con las pendientes laterales y no darle demasiada caña en ciertas circunstancias porque es cuando se te puede descontrolar. Pero eso, tienes que conocer bien el vehículo. Quizá muchas veces en aquella época los conductores eran de reemplazo, pues gente con mucha menos experiencia al volante, con un coche normal de calle, pues con un bicho de estos que es un camión realmente y que te pesa 15 toneladas, pues ya había problemas. Pero bueno, es el problema principal que tenía. Hoy en día su problema es ya la antigüedad y la fiabilidad de las piezas y los componentes. De él salió el Beck. El Beck era primero un vehículo de exploración de caballería que iba a venir, bueno, esta es la primera configuración, porque como no llegaron las torres por un problema entre Santa Bárbara y Rheinmetall, los primeros fueron sin torre y le pusieron una ametralladora ahí con un soporte hecho como se pudo y fueron los primeros Beck, vehículos de exploración de caballería en el año 82 que tuvimos, ¿no? Creo que llegaron en el 84 a retamar esa Madrid, que es el primer regimiento, el Reclac 4 de caballería. Después, el primero iba a ser con esta torre TC-20 de Rheinmetall, iba a ser anfibio el prototipo, tenía aquí los hidrochorros, creo que eran hidrochorros, pero se escogió otra torre con el cañón Bushmaster americano, que es el mismo del Bradley, y funciona mucho mejor. Y como nos sobraban torres con cañón de 90 milímetros de baja presión de los autoametralladoras ligeros, los AML Pájar, el AML 90, pues se decidió ponerle a algunos BECs la torre de los AML y hubo un grupo de vehículos de exploración, el BEC H90, que lo tuvo la Legión, creo que acabaron en la Legión su vida operativa,
primero sé que estuvieron en Madrid, después fueron a la Legión, un grupo pequeño, no recuerdo cuántos vehículos eran. En el libro mío o en internet, si lo buscáis, bueno, en internet no sé si lo encontraréis ya números tan exactos, pero en mi libro sí viene. Y hay libros de otra gente por ello, creo que también hablan de ellos. Pues le pusimos la torre y bueno, funcionaron unos cuantos años, daba una pegada muy potente al BMR. El BEC este se ha comportado muy bien en misiones de paz y por ahí. Aquí tenemos ya la versión definitiva, aquí con lo de la ONU en Bosnia. Este de aquí pues es uno pintado de la Brigada Plus Ultra en Irak. Aquí ya llevaba el blindaje para 12-70 milímetros, igual que el BMR M2, y con la torre nueva que lleva el cañón Bushmaster de doble alimentación de 25 milímetros, que es muy, muy buen cañón. Por un lado creo que tiene munición explosiva y por el otro perforante. Le puedes dar el operador con una tecla, una palanca, ahora mismo no lo recuerdo, pues va cambiando y puedes, según lo que necesites, vas empleando la munición. Los BEC lo que llevan son 3 tripulantes, conductor, aquí arriba jefe y artillero, y aquí detrás lleva un hueco con una puerta, tiene una puerta atrás, el motor va atrás en vez de adelante, como en el BMR normal, el motor está recolocado atrás y hay un pasillo aquí donde van 2 exploradores de caballería. Son 2 señores que desembarcan con su fusil y comprueban que hay en el terreno los alrededores y están protegidos por la torre del vehículo. Es muy curioso. Necesitamos un reemplazo para el BEC. En teoría va a ser una versión especial del Dragón y veremos en qué acaba. Yo compraría una versión especial del Freccia italiano, y porque también la caballería tiene ahora los Centauro italianos y así unificaría la plataforma y no lo complicaría más. Pero veremos en qué acaba todo el tema este del Dragón. En 1980 ese está en servicio el BEC y este sigue en servicio. La versión de abajo, el Hangulus, el BV 206 se llamaban, ahora tenemos el 206S, que lleva blindaje, pues son tractores de montaña, TOM, le llamamos en España, tractor oruga de montaña, y bueno, lo usaban las divisiones de montaña, la Urgel y la Navarra en su época, y ahora pues están allí en la brigada, el regimiento de cazadores de montaña. Ahora tenemos pues una mini brigada de montaña, la jefatura de tropas de montaña creo que se llama actualmente, y bueno, es una mini brigada de montaña, pues bueno, tiene los que quedan de los TOM, buenos vehículos para moverse en montaña, fiables, y es lo mejor que hay en el mundo, tampoco hay mucho más. Pegasos, este ya llega en el 82. Pegasos ya no quedan, de estos ya no están en servicio, pero este ya lleva la cabina nueva, es el 6x6, el 3055. Vemos cómo cambia la forma de la cabina y con esta cabina ya no pagábamos los royalties a DAF, el Pegaso de transporte de personal. Este es el equivalente al Pegaso anterior, pero es la versión 4x4, el 3046, 3 a 5 toneladas de carga podía llevar, pues bueno, un buen camión. Eran buenos camiones como los Pegaso 3045, versión moderna, potentes, fiables, todoterreno, como siempre, con todos los todoterreno, precaución en las pendientes laterales. El Uro, que estos ya quedan las versiones más modernas, que es la de aquí, el MT-149, pues son camiones de montaña, se emplearon mucho en las divisiones de montaña y en las unidades ligeras, la aerotransportable sobre todo, son muy buenos camiones. El primer éxito de Euro, el primer éxito mundial de Euro en el mundo del motor, y después ya se fue a los todoterrenos ligeros y bueno, sigue produciendo camiones de este estilo que han cambiado un poco. Aquí camiones todoterreno para transportar carros de combate, góndolas. Tuvimos este que era el Kinos Aljava, quebró la fábrica, ya no queda ninguno en servicio, están en algún museo, son impresionantes, eran camiones tracción total, capaces de ir a rescatar carros de combate de hasta 77 toneladas campo a través. Se podían meter con la góndola y rescatarlos. Ya no tenemos estas versiones y ahora tenemos este, que es el Kinos K15, que se sigue empleando para llevar carros de combate porque puede llevar también 70 toneladas de peso, pero ya por carretera. Este no puede entrar a rescatar a campo a través y entonces pues debe sacarse hasta una pista, una carretera en buen estado donde él pueda llegar, remolcarlo pues con un vehículo de recuperación y desde ahí embarca el carro de combate o los blindados, lo que sea, ahí arriba. Estos los podéis ver, la gente que vive en Madrid los veis de vez en cuando por Madrid.
Eh, Otro Pegaso más moderno, esto ya es cuando, antes de venderse a Ibeco, el 7323, otro modelo diferente. Los aficionados a los Pegaso, pues en el libro los tenéis todos, pero bueno, es por nombrar un poco cada uno. De estos todavía quedan algunos, de estos todavía ya podéis ver alguno todavía en alguna unidad, y estos son todas las cabinas de los Pegaso. Actualmente los que más se ven son estos dos de aquí abajo, estos son los primeros Pegaso, la cabina con la cabina holandesa, con la cabina española, y aquí ya los últimos desarrollos, aquí ya lo compró Iveco, y entonces esta ya es la cabina actual. De los Pegasos que nos quedan son estos de aquí, estos modelos que ya son los últimos, y después ya solo tenemos camiones Iveco. Aquí ya era Pegaso Iveco, pero el camión era similar al español, y pues ya ahora ya solo tenemos los modelos Iveco. El Patrol llegó en el 88, alguna unidad todavía lo tiene. No era un mal todoterreno, a mí me gustaba, no era malo. Me gustaba más la dureza del Land Rover, eso es mi opinión particular, pero este estaba muy bien, sobre todo comparado con cuando llegó después el Aníbal, pues me quedo con el Patrol, un buen todoterreno fabricado en España por Nissan. Estaba bien, nos hizo un muy buen servicio a nosotros. Llegó en el 88. Nos llegó en el año 93 los carros de combate, nos llegaron los carros de combate M60. En general vinieron modelos A1 y dos modelos diferentes del A1 y el A3 TTS, que era el TTS, era con cámara térmica, que eso hasta ese momento aquí no la teníamos, cámara térmica. El cañón estaba estabilizado, podía disparar en movimiento, pero bueno, hasta 10, 15 kilómetros por hora, no mucho más, y lo ideal era disparar en parado, como todos, pero bueno, ya tenía esa posibilidad. Muy buen carro de combate, la gente estuvo muy contenta con él. Llegaron por una reducción del el Tratado de Reducción de Armas en Europa con el final de la Guerra Fría, y entonces pues aquí recibimos material que tenían los norteamericanos almacenado en un estado bastante aceptable en Alemania, y entonces nos mandaron los M60, nos mandaron TOAS, nos mandaron M110 o buses autopropulsados M110, que con esos yo trabajé bastante e incluso estuve en la recepción de ellos. Y bueno, era muy curioso porque al principio venían con el camuflaje americano, todos estos vehículos, el verde americano, el sistema antideslizante americano, los camuflajes de colorines de ellos, y nada más llegar a España, pues por desgracia los pintábamos todos de verde, y eso a mí me fastidió, como yo, como amante de los vehículos militares y de las maquetas y todo eso, pues me encantaba más verlos con los camuflajes americanos. Fue un buen vehículo, yo la gente que he conocido que los ha empleado no estaba descontenta con ellos. Es cierto que el blindaje que tiene un M60 pues es un blindaje equivalente a un T-62 soviético, de los que vemos algunos ahora en la guerra de Ucrania. Está un poco desfasado en blindaje, en lo que es potencia de fuego y tal. Era un cañón de 105 milímetros, pero un cañón bastante potente, no estaba mal. Eh, Aquí, bueno, puse aquí el BMR M1, M2, que son los BMR con los blindajes añadidos, y esto que le ponemos arriba, que son estas troneras que le llamamos el castillo. Esto es más o menos la versión que nos queda ahora mismo en servicio. Aquí pinté una pues con el puesto de tiro de Milán, el lanzamisiles Milán contra carro, que ya no existe en España, ya lo ha reemplazado el misil contracarro Spike israelí, y entonces ya no tenemos el Milan ni tampoco tenemos el TOW. Había una versión también que llevaba el TOW, el misil norteamericano TOW, que hemos reemplazado los dos sistemas por el Spike, que es muy buen misil. No hay nada malo que decir de ello. No siempre todo lo que tenemos es malo o todo lo que compramos es malo. Al revés, hay bastantes cosas que son buenas, pero bueno, las que hacemos mal pues se dicen, que tampoco pasa nada, y las que hacemos bien se dicen también. Pues todo es los BMRs. Aquí nos llegó uno de nuestros revulsivos, seguramente el mejor carro de combate de aquella época. Nos llegó en el 95, aunque es verdad que el Leopard 2A4 ya es de los años 80. El mejor carro de combate del mundo en aquella época, sigue demostrándolo en Ucrania. Ahora ya hay versiones más modernas, obviamente, pues veremos la siguiente. 60 toneladas, 59 toneladas. Y bueno, nos llegaron al principio, fue una especie de préstamo y arriendo con los alemanes, venían pintados con el camuflaje alemán, como lo he dibujado yo aquí, y
magníficos carros, cañón de 120 milímetros, el mejor cañón de la época, sigue funcionando muy bien este cañón, ametralladora de una MG3, MG42 arriba y otra coaxial, una muy buena dirección de tiro, una movilidad espectacular, pues bueno, al final de los casi 200, 60 los tenemos ahí apartados en Zaragoza, algunos se han dado a Ucrania y en teoría la guarnición de Ceuta y Melilla es la única que conserva estos Leopard 2 A4 como carro de combate, que sigue siendo bueno, no tan bueno como el siguiente que veremos. En España, pues compramos la versión Leopardo 2 A4 y el Leopardo 2 ER, que es una versión de recuperación. Unos cuantos vehículos que construimos en 2004, compramos en 2004 para pues, recuperación. Son grúas móviles, por si estos se estropean, pues van a por ellos y los pueden sacar. También sirven como un poco para excavar y material de ingenieros, pero bueno, menos. Y tuvimos un proyecto en España que era el Lince, que un día hablaremos de él con el general también, que era cuando salió Leopard 2 en los años 80, Santa Bárbara, que en aquella época era estatal, pues trató o negoció con Rheinmetall y Krauss-Maffei Wegmann. Realmente el fabricante es KMW, Krauss-Maffei Wegmann. Rheinmetall es el que hace el cañón y algunas componentes más, pero el fabricante es KMW. Pues negoció con ellos hacer una versión reducida del Leopard 2. Aquí lo tenéis dibujado por mí, el Lince, que es muy parecido al Leopard 2 A4, pero tiene una rueda menos en el tren de rodaje, tiene menos ruedas, es un poco más corto, el motor llevaría el mismo, pesaba casi 10 toneladas menos, era más ligero con el mismo motor, un poco menos de blindaje iba a tener, algo malo tenía que tener, mismo cañón, misma dirección de tiro, armamento en vez de la ametralladora del 762, una Browning del 1270, la coaxial de 762. Pintaba muy bien, solo se hicieron las maquetas del vehículo a tamaño maqueta pequeña, no a escala real, y parece ser que todo se fue al traste porque los alemanes tuvieron problemas en la negociación con los españoles y parece ser que fue asunto de sobres, eso lo sabrán los que estuvieron metidos en aquello, y siempre se decía que los alemanes acabaron hasta las narices de la gente de Santa Bárbara y cómo que las contrapartidas que ellos querían sacar en el negocio y cosas así. A saber, eso es lo que se comenta, lo que se dice, obviamente yo no estaba allí, pues no puedo afirmar nada. En el año, a finales de los 90, apareció esto en España, el ASCO de Santa Bárbara Pizarro. Fue un programa a medias entre ASCO, entre Puig, Steyr Puig, que son austriacos, que ellos sacaron el Ulan, y en España fabricamos, que es muy similar, y en España fabricamos el Pizarro. Esto sí es un vehículo de combate de infantería, no era para reemplazar ni es para reemplazar a los M113, sino que es complementario. Este es el vehículo que lleva a la infantería, que va al lado de los carros de combate ya más modernos, de los Leopard, por ejemplo, y está destinado a llegar hasta encima de la trinchera enemiga. Y si no te tienes que bajar, no te bajas. En aquella época se había salido el Bradley, el CV90, los BMP ya existían. Este es contemporáneo al BMP2, el BMP1 es el primer VCI de la historia, más antiguo. Lleva un cañón, es que lleva un cañón Mauser, si no me equivoco es el de 30 milímetros, si no me equivoco ahora sí, 30, creo que es el de 30 o el de 25, pero bueno, es un cañón Mauser, no lleva el Bushmaster, no lleva misiles anticarro, el Bradley sí llevaba misiles anticarro, al Pizarro no se lo pusimos, quizás sea el único punto débil que tiene, de otra forma es muy similar, el blindaje, el aguante, puede llevar pues 8 soldados dentro, un pelotón reducido, ya no son pelotones de 11, ahora son pelotones de 8, desembarcan solo 6, parte de 3 se quedan dentro del vehículo y 6 desembarcan, eso lleva 8 o 9 personas dentro. Y bueno, es un buen vehículo, se hizo otra versión, el Pizarro 2, que es esta de aquí, que lleva, bueno, cambia ciertos componentes del blindaje, ciertos temas mecánicos, electrónica, parece que da más problemas, este es más fiable el 1 que el 2, el más moderno es menos fiable que el 1 y por eso cuando veis las imágenes de la unidad que tenemos en Letonia, ahora desplegada, siempre sacamos fuera de España el Pizarro 1 y nunca nos llevamos el Pizarro 2, que es el más moderno.
es menos fiable, debería mejorarse. Y de él han sacado, pues esta es la versión puesto de mando del Pizarro 1, que lleva la misma torre, pero el cañón es de madera, es de mentira. No lleva un cañón de verdad, aquí dentro es un puesto de mando, pero bueno, por si alguien lo ve por fuera, no se distingue el puesto de mando de un vehículo normal de líneas. Una curiosidad, ¿eh? Y el de aquí es un vehículo de combate de zapadores Castor, que está basado, estos están llegando ahora a las unidades. Es de los mejores vehículos de combate de zapadores que hemos tenido, porque hasta hace poco eran M113 modificados y poco más. Y bueno, es un buen vehículo y se está entregando ahora. Y el chasis, todo es más o menos similar al Pizarro 2. Es el chasis que le llaman el Ascot a hoy en día. Se fabrican aquí en España entre Trubia y Sevilla. Y bueno, la gente parece que está contenta de momento con ese sistema. Veamos, acaba de llegar, veremos la fiabilidad que tienen y tal. Lo iremos viendo con el tiempo. Yo ahora mismo no tengo opinión sobre él porque no son conocidos. Nos llegó en el año 98 pues los Bantac, el Uro Bantac o Rebeco, también se le conocía como Rebeco, y bueno, estas son las primeras versiones. Hay tres versiones de los Bantac, no voy a ponerlas aquí, cambian tema mecánico, el frontal y ciertas cosas que tienen, ciertos detalles, se distinguen fácilmente por el frontal también, ¿no? Pero bueno, este es el i3 T3, pues son vehículos, obviamente solo hay que verlos, son el Humvee, es una copia que hizo Uro del Humvee americano, son muy buenos todoterrenos. Sé que hay veces que se queja la gente de ciertos problemas de fiabilidad en algunas piezas y Infantería de Marina que ha tenido el Hammer preferían el Hammer. Es cierto, son todos el Hammer y este son todoterrenos caros. Caros no lo digo porque cuesten mucho dinero cuando los compras, que lo cuesta, sino que son caros de mantener. Son vehículos ya son muy buenos todoterrenos, pero eso tiene un coste y ese coste es un mantenimiento elevado de estos vehículos y bueno, pues eso da problemas de vez en cuando. La gente en general está contenta con los Bantac, no, pero bueno, tienen sus aqueles. Yo no he trabajado ya con ellos, yo ya estaba fuera y en esta época donde yo estaba era de las últimas unidades, bueno, ya en mis últimos años yo ya no tenía vehículos en la unidad en la que yo estaba, o sea que no eran oficinas y ahí no ves un vehículo ni queriendo. Y eran oficinas en un casco urbano, siquiera había vehículos militares allí. El, Aquí lo tenemos con la versión con el misil TOW, hay múltiples versiones, con una ametralladora 762 de 1270, de todo, los hay blindados y sin blindar. Esta es la versión especial para llevar encima el misil antiaéreo el francés, hombre, se me ha ido a mí ahora el Mistral, ahora hemos comprado el Mistral, este es el 2, hemos comprado el Mistral 3 ahora. Pues bueno, bien, es una manera de motorizar el Mistral porque es un misil pesado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, no vamos a hablar ahora de armamento antiaéreo. Vehículo, el Iveco, Fiat, Toto, Melara, el Centauro, un vehículo de exploración o vehículo de reconocimiento de caballería. Este es un vehículo ya pues pesado, casi 30 toneladas, y lleva una torre con un cañón de 105 milímetros, dos ametralladoras atracoaxiales, muy buen vehículo. Yo con toda la gente de caballería que he hablado me han dicho que están contentísimos con él. Tiene ya unos años y hay que ir buscándole sustituto. Me encanta y yo lo cambiaría. Compramos también el Freccia de recuperación, que es esta versión de aquí, y del Freccia, que es realmente el chasis del Centauro, pues existe la versión transporte de personal, que es una de las que yo hubiera escogido en vez del Dragón, realmente, y la versión BEC, vehículo de exploración de caballería, con una torre más pequeña pues con cañón de 25, 30, me imagino que el que tú quieras ponerle, y yo compraría esa versión para reemplazar al BEC y tendría toda la caballería con estos 8x8 de origen italiano. Incluso con Iveco siempre se puede tratar para montar aquí o fabricar aquí, porque tiene factorías en España. Lo que era Pegaso ahora es de Iveco, tiene la factoría de Valladolid y la factoría de Madrid, aunque sé que actualmente de lo que es tema militar, Iveco en España no fabrica nada, todo lo traen de fuera. Esto es de Infantería de Marina, que realmente es el Piraña 3, que lo tiene Infantería de Marina en sus diferentes versiones, la portapersonal, la de reconocimiento, que está muy bien, pero no hablan, nos salió regulera, la de mando, la de recuperación, la versión ambulancia y la de zapadores. La de reconocimiento parece ser que tiene
mala fiabilidad y no tienen muy buena fama. El resto hablan bien de ellos, son transportes de personal 8x8, blindaje más ligero, pero bueno, están bien. A mí no me desagradan, habría que cambiarlos seguramente ya en Infantería de Marina porque llegaron en 2001, ya tienen veintitantos años y bueno, se van quedando un poco atrás. También son equivalentes a un Striker, no están mal. Habría que modernizarlos, pero no con un armatoste como el Dragón, creo yo, en mi opinión. Eso ya, un día que esté el general, le preguntamos qué vehículo prefiere él para Infantería de Marina. En España nos llegó en el 2004 esto, el Aníbal sigue en servicio. Hay que decir que en las pruebas que se hicieron el vehículo se comportó muy bien. Realmente es un Land Rover Defender, un vehículo todoterreno muy bueno, un 100% puro, todoterreno, nada de sub ni nada de eso, con tractores, reductoras, diferenciales, bien, fiable, en teoría. El problema es que a la hora de la fabricación Santana no cuidó lo que es no cuidó todo el tema de lo que es la, 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 la fiabilidad, la calidad, el control de calidad de los materiales y el vehículo no ha salido bien. Ha salido muy regulinchi, no muchos fallos y es por defectos de fabricación, no porque el concepto sea malo ni la idea sea mala, pero fallan las piezas y te quedas tirado. Incluso ha habido roturas de romperse un eje y caer el eje al suelo y ha habido accidentes graves por fallos gordos de ciertos componentes del vehículo. Hay un listado, si buscáis en internet aparecen y es una pena porque el vehículo es un Land Rover Defender, estaba bien y realmente era suficiente, pero el control de fabricación ha sido pésimo. Bueno, es más, Santana cerró, o sea que más voy a contar. El Leopardo 2E nos llegó en 2004, diseño basado en el Leopard. Realmente es el Leopardo 2E, es el Leopard 2A6. Es la versión casi la más moderna, ahora ya está el A7 y el A8, pero es una 6 Plus, está todavía realmente, es muy buen vehículo, muy buen carro de combate y estaría entre los mejores del mundo. La única versión especial que hemos comprado ha sido la autoescuela, que lleva aquí la cabina encima, y el vehículo pues es un tubo más largo que el de Leopard 2A4, eso sí, 60 y muchas toneladas, mucho mejor blindaje. Ahora mismo es de los carros de combate mejor blindados del mundo, frontalmente, equivalente casi a un T90 y bueno, muy buen carro. Estaría en igualdad de condiciones que lo más moderno que se encuentre uno por ahí. Poco por debajo seguramente del Black Panther coreano y del Leopard 2A8, pero equivalente a un T90M modernizado ruso, por ejemplo. Buen carro, todavía tenemos 200 y pico y bueno, buenos carros, se quiere modernizar, seguramente no es lo que más prisa nos corre, pero hay que ir haciéndolo porque es mejor no quedarse atrás. Aquí tenemos los camiones que equipan hoy en día nuestras Fuerzas Armadas, pues son Iveco, todos son camiones Iveco, ya queda algún Iveco Pegaso de esos que he visto antes y algún Pegaso, todavía muy pocos ya, y principalmente pues son estos, el M170, el M250 que es un 6x6, el M170 es un 4x4, las ambulancias pequeñas sobre el chasis del M40, los M320 8x8, los Vempar y Iveco Vempar. Vempar son estos que puedes meter un contenedor como este de aquí y entonces con una especie de brazo hidráulico pues lo sube entero y lo deposita en el suelo en llano. Son muy buenos sistemas que llegaron a España en el año 94 o 95. Empezaron a aparecer los camiones Vempar y fueron una gran novedad en España. Ya incluso en el mercado civil no lo sabía y los militares los tuvimos los primeros o los tuvieron los primeros buenos vehículos. Bueno, hoy en día Iveco es el principal suministrador de vehículos logísticos. Estos siguen en servicio el Iveco Lince, el MV llegó en 2007 a España, es un 4x4 tamaño escuadra para llevar a 5 personas, 6 personas y es blindado ligero con antiminas. Muy buen vehículo, ha salvado la vida a muchos españoles en las misiones de paz, se compraron para las misiones de paz y este es el
lo fabrica British Aerospace, pero es, ya lo he dicho en otro programa, es el Nyala, es de origen sudafricano, es muy alto y es para pelotón. Lleva un pelotón de 8 o 9 y es muy alto, capacidad de nuevo antiminas, un blindaje pues para 7,62 sin metralla, y lo mismo, se compraron para las misiones de paz y proteger a nuestros soldados por el mundo, y realmente el Dragón surgió para reemplazar a estos bichos y enviarlo a las misiones de paz. Pero el mundo ha cambiado desde el 2022, incluso antes, y ese concepto de las misiones de paz se ha quedado atrás. Y ahora volvemos al mundo de las guerras convencionales, como hemos hablado muchas veces aquí en el cuartelero. El Bantac ST5 es la versión más moderna del Bantac, va blindado, bueno, es un poco diferente, lo mismo, es un Uro, bien, la copia del Humvee. Estos son las versiones especiales que hemos tenido en operaciones especiales, y nunca mejor dicho lo de especiales. El primero que se realizó para el mando de operaciones especiales fue el LATAR, que es realmente es una transformación que se hizo, lo hizo una compañía de Patrol, los recortó enteros y lo hizo un poco SAS del desierto, bien, bien. Después Uro ha hecho una versión especial, el ST5, que es obviamente está en escala, los tres más grande, y puede llevar a más gente. Estas escaleras laterales se pueden sacar hacia afuera 90 grados y van los operadores ahí sentados, o va lleno de mochilas. Y el último que han adquirido es este de aquí, el EINSA Netón, que es un para 4 plazas, lo mismo en plan SAS como el LATAR. Este se han comprado ahora 20 y tantos y lo usa el mando de operaciones especiales del Ejército de Tierra. También Uro ha sacado esta versión camión para operaciones especiales, camión ligero de transporte y para remolcar piezas de artillería. Este de aquí es otra versión especial del ST5, se ha hecho para la brigada paracaidista. Todavía no se han entregado, se están probando, y es para llevar los obuses Light Gun, como podemos ver ahí abajo, remolcados. Es una versión del Uro pues con doble cabina. Está muy bien también, la verdad. Este es el Dragón, al que dedicaremos un programa. Esta es la versión de línea de infantería con la torre de... estos dibujos son míos, porque que yo sepa hasta el momento nadie ha hecho dibujos del Dragón, o cuando yo los hice. Y bueno, es curioso. Lo hice con lo que se sabía y acerté bastante, lo he modificado para donde me había equivocado para ponerlo correctamente. Lleva la versión con la torre que se iba a poner, que es la Escribano Guardian 30. Bueno, veremos en qué acaba esto, si se entregan los primeros 300 que estaban contratados ya para 2022 y realmente estamos en 2025, no han llegado. Esta es la versión que se iba a hacer para caballería, que está ahí en un limbo, y esta era la versión de infantería de transporte de personal, solo con una torre ligera de provisional de 1270 y poco más, que tampoco sabemos qué va a pasar con esa versión. Aquí está lo último que ha comprado el ejército español, que son pues el mortero Imos Expal para infantería de marina y también para tierra, que van sobre una versión especial del Bantac, y el mortero Baqui de 81, porque el de 120 aquí no se puede poner porque revienta el eje, y el BAC, que es el mismo que el Castor, es el Ascot, el Pizarro 2 modernizado, casi 30 y pico toneladas, y va a ser un blindado de transporte de personal del que se ha enseñado el prototipo, pero todavía no se ha entregado, y esto reemplazaría también a los TOA M113 en las unidades. Sí lo veo un reemplazo correcto. Quizá yo buscaría uno un poco más ligero, porque este para mí es demasiado pesado, pero bueno, me vale. Veremos el precio al que sale, porque todavía no se conoce. Y aquí el último que nos ha llegado, que es no nos ha llegado, en teoría llegará, que es el lanzacohetes, realmente es un lanzamisiles israelí Pulse, que hemos comprado a Elbit, a Israel, y vamos a ver en qué acaba, porque como están estos temas de políticos que entre Israel y el gobierno español, pues no sabemos si al final el contrato que han firmado se va a cumplir, no se va a cumplir, lo van a rescindir, no sabemos qué pasará, pero bueno, era algo que necesitamos ya como agua de mayo, los lanzacohetes para reemplazar al sistema Teruel. Y aquí acabo con esto sí que es novedad. Todos los que me seguís en Twitter habéis visto estos dibujos ya hace unos meses. Este es el Peugeot Landtrek, que realmente es un todoterreno chino, copia más o menos de la Toyota Hilux, que es un pick-up, y es el nuevo todoterreno del ejército español que va a reemplazar a los Aníbal. Realmente su capacidad todoterreno es inferior a la que tiene el Aníbal, no es tan bueno fuera de carretera como el Aníbal, pero
para el ejército es suficiente, no necesitan más. Y es pues un pick-up con diferentes versiones, techo de lona, techo fijo, sin techo, vamos, desmontado de lona. Pues bueno, es un pick-up cabina, doble cabina, y bueno, pues es una mejora, realmente es un pick-up civil para el ejército. Y creo que con esto llegamos al final del programa, el tiempo se nos echa encima. El próximo martes seguiremos ya hablando del Ejército del Aire. Daros las gracias a todos por la atención prestada. Nos vemos, nos escuchamos todos los martes aquí en el Cuartelero y siempre, ya lo sabéis, en YouTube, iVoox y Spotify. Y nada, amigos, saludos y salud.